Principios del año pasado, 2004, en reuniones más oficiales en las que las escuelas de antropología de ambas universidades delegaron la organización del Congreso en una comisión integrada por 3 profesores y profesoras de cada universidad. La comisión está integrada por Mercedes Giesecke, Román Robles y Rommel Plasencia de la Universidad de San Marcos, y Gisela Canepa, Cecilia Rivera y Alejandro Díez por la Universidad Católica. Esta comisión empezó a reunirse desde abril de 2004 y en el camino incorporamos también a Humberto Rodríguez Pastor, organizador y promotor de todos los anteriores congresos, y a Juan José García del Instituto Nacional de Cultura. La organización de este congreso ha sido una experiencia interesante e enriquecedora de organización interinstitucional. Además del reparto de tiempo, de espacio y de recursos, ha supuesto un convenio institucional firmado por los rectores de ambas universidades. Los resultados de este trabajo de convocatoria, organización, búsqueda de auspicios, diseño de página web, recepción de ponencias, invitación a balances y otras, tiene sus méritos y esperamos que no tenga muchos deméritos, y está a la vista de todos ustedes. Para ser breve con esta presentación, quisiera terminar mencionando rápidamente y brevemente que hemos recibido apoyo de diverso tipo de una serie de instituciones y personas sin cuyo concurso no habríamos podido realizar el Congreso. Voy a simplemente mencionar en agradecimiento a todas al Instituto Francés de Estudios Andinos, a la Embajada de Francia, a la Alianza Francesa, el Taller de Retablos de los Hermanos Jiménez, el Centro Amazónico de Antropología de Aplicación Práctica, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Centro de la Fotografía, el Instituto de Estudios Peruanos, Cacharpari Producciones, el Centro de Estudios de Música y Danza de la Universidad Católica, el Centro de Etnomusicología Andina, el Museo de Arte Popular, la Biblioteca Central de Ciencias Sociales de la Católica, el Archivo de Tajos, el Taller de Antropología Visual y también diversas facultades de la Universidad Católica de la Universidad de San Marcos. Otra vez, y para terminar, sean todos ustedes bienvenidos al 4º Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología. Muchas gracias. A continuación, el discurso magistral a cargo del doctor Carlos Iván de Gregory, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señor vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señores miembros de la comisión organizadora presentes en el estrado, colegas, antropólogas, antropólogos, estudiantes, amigas y amigos. Si este 4º Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología lleva por título La antropología ante el Perú de hoy, considero que es pertinente realizar un balance crítico sobre el estado de nuestra disciplina y su relevancia para la sociedad peruana actual. No hacerlo sería irresponsable de mi parte. Pido desde ya disculpas si mis palabras suenan demasiado duras en una tarde que es de celebración justa por todo el esfuerzo desplegado por el comité organizador y por las comunidades antropológicas locales que contribuyen al éxito de este evento. Mis apreciaciones críticas están hechas con un gran afecto por mi profesión, con un gran respeto por todos mis colegas, sin creerme para nada el dueño de la verdad, esperando más bien equivocarme, pero deseando animar al menos un debate saludable durante estos días del Congreso. Y aunque mi diagnóstico pueda sonar por momentos sombrío, tengo grandes esperanzas en el futuro de nuestra profesión. Quiero aclarar además que muchos de los datos que aquí presento son de un trabajo que estamos realizando para Claxo con mi colega Pablo Sandoval, cuya valiosa colaboración en la elaboración de este trabajo agradezco sinceramente. La ponencia se titula ¿Cómo despertar a la bella durmiente? Por una antropología para comprender un país escindido. Y dice así: los grupos generan su vida y también los mecanismos de su destrucción. Un grupo, como cualquier organismo vivo, está sujeto a la ley universal del ciclo vital que termina con la desaparición. Lo dice Miguel Rubio refiriéndose a los grupos artísticos,
Pero podríamos decir lo mismo de las comunidades académicas, específicamente de nuestra comunidad antropológica, que ya es antigua y tiene motivos de sobra para estar orgullosa de su pasado, descontenta con su presente y muy preocupada por su futuro. Pues hay muchos indicios de que en un país escindido y con gran inequidad, nuestra disciplina reproduce las decisiones y las inequidades que, así como pueden arrastrar al país a la categoría, discutible por cierto, de Estado fracasado, pueden acabar hundiendo a nuestra comunidad en la irrelevancia y la catatonia. Hubieron tiempos mejores. Hija del indigenismo, la antropología peruana jugó de alguna manera en pared con un país que emprendía algo tardíamente el camino de la industrialización por sustitución de importaciones y la integración nacional entendida como proceso de homogenización cultural. Algo semejante sucedió en muchos países de América Latina, como México, para mencionar el ejemplo más notorio. En ese contexto, durante las décadas de 1950 y 60, la antropología tuvo lo que en otro artículo he llamado su edad de oro, académica y también laboral. Tuvo sus héroes culturales, en un arco que va de Valcárcel a José María Arguedas, sus mitos de fundación, sus constructores o consolidadores de instituciones como Núñez del Prado en el Cusco, Efraín Morote en Huamanga o Matos Mar en San Marcos, para mencionar a las escuelas que ya en esos años formaban antropólogos. Y produjo también sus grandes nombres, varios de los cuales van a ser reconocidos con toda justicia en este Congreso. Uno de ellos, Manuel Marsal, lamentablemente a título póstumo por su sensible fallecimiento hace apenas algunas semanas. Desde aquí mis condolencias y mi homenaje al más importante antropólogo de la religión en el Perú. Esa llamada Edad de Oro fue un periodo muy vital que se prolongó hasta la década de 1970 en las publicaciones de la serie Perú Problemas del IEP y con el estructuralismo en la Universidad Católica y su antecedente en Huamanga durante la presencia allí de Tom Suidema. Por esos mismos años, durante el gobierno del general Velasco, llegó también a su pico la relevancia laboral de la disciplina. Los antropólogos tenían trabajo, se les reconocía como portadores de un saber que podía ser útil, en ese caso para los programas estatales de desarrollo. Pero como antropólogos sabemos que el pasado se idealiza y que en dicha edad no todo lo que brillaba era oro. Podríamos decir que sucedió como las películas de George Lucas hace muchos años en una galaxia muy lejana. Porque era definitivamente otro país, otra comunidad académica, incluso otra disciplina si tenemos en cuenta los grandes cambios ocurridos en la antropología en las últimas 2 décadas. Era un país todavía marcadamente señorial. Alguna vez he escuchado la leyenda del profesor que salía de trabajo de campo y sus asistentes le cargaban la mochila y sus enseres, incluyendo catre y lavatorio para asearse. Era una comunidad pequeña, compuesta mayormente por profesores y estudiantes de clases medias, limeñas y provincianas, en el caso de los estudiantes, con un alto componente proveniente de ciudades medianas y pequeñas de provincias. Todo sucedía antes o en los inicios de la gran masificación de la educación superior, producida por la irrupción de sectores populares en la universidad, justamente durante las décadas de 1970 y 1980. El punto culminante de esa primera etapa fue, a mi entender, el 39 Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima en 1970. Allí nos mostramos ante la comunidad académica internacional con nuestros logros, límites y posibilidades. Si se revisan las ponencias sobre el Perú, publicadas en 4 tomos por el IEP, se advierte que del total, 102 ponencias, 75% corresponde a peruanistas extranjeros, 15% a profesionales limeños y 10% a profesionales de universidades ubicadas fuera de Lima. Hago esta distinción entre peruanistas extranjeros, universidades limeñas y universidades de provincias, porque marca de manera muy fuerte el país y marca también nuestra disciplina hasta la actualidad. Estas diferencias se reflejan también en el comité organizador, compuesto totalmente por antropólogos de Lima o por antropólogos extranjeros, para no mencionar a aquellos que venían de otras profesiones, en tanto era un congreso de americanistas, es decir, de las diferentes disciplinas sociales. La brecha entre lo que hoy se denominaría globales y locales ya estaba allí presente. Si agrupamos las ponencias por temas,
Vemos también que al menos los sectores de punta de la comunidad antropológica no estaban lo suficientemente articulados con los desarrollos y sucesos que acontecían por esos años en el país. A 2 años de promulgada la ley de reforma agraria más radical de América del Sur, solo 4 ponencias trataban sobre la estructura de poder en el campo. De ellas, 2 trataban sobre la estructura de poder en el Perú contemporáneo. Pero paradójicamente las distancias en ese entonces eran menores que las que hoy existen a pesar del avance de los medios de comunicación. Y no obstante las brechas, la relación entre las diferentes comunidades locales era menos vertical. Existían contactos y puentes, tal vez pocos y colgantes, pero ahí estaban. Quizá la política, al tiempo que provocaba enfrentamientos y disputas, facilitaba esa conexión, necesaria aunque fuera para pelearse. Luego vino la crisis, que especialmente a partir de la década de 1980 afectó a las diferentes comunidades locales de distinta manera, en diferentes grados y momentos, a unas más que a otras, a unas antes que a otras. Quiero puntualizar, y me excuso por no haberlo hecho antes, que me refiero a instituciones más que a individuos y que pongo el énfasis en las escuelas de antropología más que en otros ámbitos donde se siguió haciendo y publicando antropología, como en revistas como El Panchis o la revista Andina, ambas en el Cusco, o las publicaciones del IEP o la Universidad Católica en Lima. Y si me centro en las escuelas, este recuento trata especialmente de aquellas que forman antropólogos en las universidades públicas, que son la gran mayoría, pidiendo desde ya disculpas por las omisiones, por el sesgo inevitablemente sanmarquino y las ineludibles generalizaciones en las que caen visiones panorámicas como esta. Las causas de la crisis fueron múltiples. La primera, y de enorme importancia, fue el repliegue del Estado para con sus deberes hacia la educación pública en general y hacia la educación superior en lo que nuestro tema se refiere. Ese repliegue se agudizó después del fracaso de la reforma educativa y la ley universitaria en la década de 1970. Su expresión principal fue la caída del presupuesto destinado a la educación superior, que se explica, entre otras causas, por una estrategia de las élites económicas, secundadas por las élites políticas, sobre las cuales me explayaré más adelante. Pero es necesario señalar también otros fracasos y ausencias que contribuyeron a esa crisis. El más importante fue el fracaso de las élites intelectuales para dar respuesta a la expansión democratizadora de la enseñanza superior, que incrementó a velocidad de vértigo el número de estudiantes, multiplicándolo por 17 entre 1960 y 1990, al tiempo que se multiplicaban también el número de profesores universitarios, de universidades y de escuelas donde se enseñaba antropología. No tuvimos siquiera el tiempo para imaginar una educación acorde con el nuevo perfil demográfico de la universidad y de nuestra disciplina. En ese contexto se expandió en las universidades públicas lo que he denominado marxismo de manual. No se leía, no leíamos, me incluyo, los clásicos del marxismo, sino los manuales de Afanasiev, Konstantinov, Spiridonova. Recuerdo que una vez descubrí el de Marta Harnecker, que por lo menos estaba mejor escrito, era más didáctico, tenía gráficos y comencé a utilizarlo en mis clases, por lo que fui duramente criticado por usar un manual trotsko-revisionista. En ese contexto, nuestra disciplina se asfixiaba. Por otro lado, entre el fracaso de las reformas del gobierno militar y la debacle del populismo en la década de 1980, se agotó una posible relación fructífera entre Estado y antropología, similar a la que se produjo en México. Bonfil Batalla, antropólogo mexicano, hablaba de un largo matrimonio entre Estado y antropología en México, para bien y para mal, que tuvo sus luces y sus sombras. En nuestro caso hubo apenas un cortísimo idilio durante los años de la primera fase del gobierno militar. El agotamiento se dio primero en el mercado laboral y luego en el plano de los paradigmas, porque éramos una antropología principalmente indigenista que concentraba su saber en las zonas rurales, especialmente andinas e incipientemente en las áreas amazónicas. Éramos una antropología para la integración nacional, impulsada principalmente desde el Estado, fuera este de izquierdas o de derechas. Pero los tiempos cambiaban aceleradamente.
Por otro lado, el fracaso de la izquierda unida y el languidecimiento de los movimientos sociales que habían conmovido al país en las décadas previas impidió otro tipo de articulación posible, esta vez entre antropología y movimientos sociales, que hubiera abierto, quién sabe, posibilidades para un derrotero alternativo a nuestra disciplina. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, que mantuvo siempre algún apoyo del Estado, incluso en la larga etapa dictatorial, y tuvo de alguna forma fuente de inspiración en movimientos sociales, tanto viejos como nuevos, tanto urbanos como rurales y tanto económicos como culturales. Asimismo, la ausencia de movimientos étnicos fuertes en nuestro país impidió que surgiera una intelectualidad indígena y antropólogos indígenas u originarios, como en Guatemala, Ecuador, Bolivia o México, que descentraran una disciplina cuyos practicantes éramos y somos principalmente criollos y mestizos, y abrieran el debate con estos profesionales. Recuerdo un taller en una comunidad de altura con un amigo y colega antropólogo quechohablante que trataba de que los jóvenes rurales asistentes a dicho taller asumieran una identidad étnica y se sintieran orgullosos de su lengua, su vestimenta y su cultura. No recuerdo si esa vez se lo dije personalmente y por eso no lo menciono por su nombre, pero me di cuenta de que su única posibilidad de éxito era si él mismo se ponía el poncho y los maquitos y comenzaba a hablar en quechua y se construía como intelectual quechua. Porque el fortalecimiento de una identidad requiere líderes, formadores de opinión, modelos, que no podían surgir principalmente del campesinado pobre, de los pastores de Puno. La doctora Nina de la CONAIE ecuatoriana, ex ministra de Relaciones Exteriores de su país, no nació con ese nombre, ni se vistió siempre como otavaleña. En algún momento de su vida, decidió reivindicar su identidad quichua, aunque ya no hablara quichua o lo hablara mal. Mas luego me di cuenta de que mi colega en el taller hubiera tenido que ser más joven, porque para los mayores una transformación como esa puede aparecer fácilmente como una estrategia calculada, un cambio instrumental, sobre todo en tiempos en que en el norte del planeta los profesionales indígenas son revalorados. Tendría que haber sido jóvenes radicales de ambos sexos como los que vi en el Congreso de Americanistas de Quito en 1997, muy parecidos a mis alumnos de San Marcos, pero a diferencia de estos, muchos con su trenza y con su sombrero los varones, y las mujeres con corte, como le dicen en Guatemala al vestido femenino maya. En nuestro país, por el contrario, el sector más radical de los jóvenes emprendió por esos mismos años la lucha armada. Y la violencia, tanto subversiva como contrasubversiva, contribuyó a agudizar todavía más la crisis. Dejó en escombros la Universidad de Huamanga y la del Centro, intervino en la Universidad de San Marcos, para mencionar solo aquellas donde se enseña antropología y fueron más directamente afectadas. Peor aún, aunque siguieron apreciándola como semillero, los que escogieron el camino de la lucha armada dejaron la universidad como foco principal de su actividad política. En muchos casos murieron o terminaron con sus huesos en la cárcel. Pero por convicción o por pura inercia, se mantuvo a lo largo de la década de 1980 y en ciertos casos hasta mucho después, una visión extremadamente ortodoxa y estéril del marxismo-leninismo. Derrotados los grupos subversivos, sin referente político externo, quienes seguían sustentando esas visiones terminaron en los años 90 disociados entre un discurso radical y una práctica absolutamente pragmática y enclaustrada en la universidad. No fue coincidencia que en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, por ejemplo, los encargados de gestionar la intervención de Fujimori fueran profesores que sustentaban la ideología del otrora denominado Fer Antifascista, ideología que para ese entonces era solo una cáscara ilusoria con la cual querían ocultar que el rey estaba desnudo hacía largo tiempo, sin referentes nacionales, en una lucha cada vez más descarnada por migajas cada vez más pequeñas de un minipoder, situación posible porque la autonomía universitaria les permitía impunidad académica y administrativa, y no me refiero a la autonomía política, porque en los últimos años, para los gobiernos del turno, no ha sido necesario siquiera invocarla. Por todo esto, ni siquiera fue necesaria la reforma neoliberal en la Universidad Peruana o en las escuelas de antropología. Es cierto que algunos servicios se privatizaron o dejaron de ser gratuitos, pero se mantuvo la estructura administrativa del personal académico y en buena parte incluso lo que podríamos llamar la estructura intelectual en muchas de nuestras escuelas. A pesar de los esfuerzos de varias escuelas, de encuentros propiciados por Concitec,
de encuentros propiciados por la Universidad Católica y de los anteriores congresos, las reformas curriculares han sido dispersas y no necesariamente funcionales al neoliberalismo, ni tenían por qué serlo además. Pero quién sabe, una reforma neoliberal a fondo hubiera generado oposición y al menos la posibilidad de un debate intelectual que fuera más allá de la protesta por el pago del carné universitario. Así hubieran habido sombras, pero también hubieran podido haber luces, mientras ahora nos movemos mayoritariamente como comunidad académica en un limbo inodoro, incoloro e insípido. No hubo reformas neoliberales en la universidad pública y por ende en antropología por el tipo de neoliberalismo que se dio en el país y que se da en el país. No lo llamaría chicha, sino un liberalismo inserto y teñido de nuestras más antiguas tradiciones de exclusión y discriminación, llevado adelante por una élite sin vocación ni interés por el país, que desde mucho antes había encontrado que la solución a su problema estaba en la privatización de la educación superior. Se multiplicaron así, a partir de 1961, universidades privadas apoyadas jurídica y presupuestalmente por el Estado, primero en Lima y luego en provincias. Pero hay que aclarar que tampoco hubo necesidad de una reforma neoliberal, porque el tipo de radicalismo economicista que contribuía a castrar el surgimiento de un nuevo pensamiento crítico acorde con los tiempos resultaba absolutamente funcional al modelo neoliberal. La ya mencionada alianza que vivimos en San Marcos era solo una entre muchas pruebas. Y así, luego de lo que ha sido llamado la bancarrota del culturalismo del informe Ushurajay de 1983 y de la bancarrota del marxismo de Manuel en los killing fields, en los campos de muerte, de Oreja de Perro o del río N, pocos años más tarde, la antropología peruana se quedó como la vía durmiente, ajena o marginal a los grandes debates que reconfiguraban la disciplina por esos mismos años, a las corrientes postestructuralistas, a los aportes de la teoría de género o a la renovación sumamente innovadora de la etnografía. La antropología peruana se descolocó. No logró responder creativamente a lo que se ha llamado la rebelión del coro, en alusión a los nuevos movimientos sociales, ni al regreso de la cultura que se producía por esas mismas décadas, incluso en organismos como el Banco Interamericano o el Banco Mundial. Porque si bien no era neoliberal al neoliberalismo hegemónico, porque si bien no era funcional al neoliberalismo hegemónico, tampoco era orgánica ni útil al pensamiento crítico que buscaba una alternativa a esa hegemonía. No llenaba las ansias expresivas de los estudiantes, aventura, conocimiento del país, romanticismo de la época previa, que está implícito en lo que en el homenaje a Rodrigo Montoya llamé el elogio de la mochila. La disciplina no era capaz de renovar o reinventar su identidad como comunidad académica. En ese contexto, la mayoría de escuelas no da una formación adecuada. La mala formación ahuyenta a los mejores postulantes que tienden a dirigirse a otras carreras más innovadoras y contemporáneas como ciencia de la comunicación, más marqueteras como turismo, más clásicas como literatura. Y hay cuadros que nos muestran cómo los puntajes de ingreso, por lo menos en la Universidad de San Marcos, mejores puntajes tienen ciencia de la comunicación y literatura que antropología. A ello contribuye nuevamente el facilismo de un movimiento estudiantil ganado por el radicalismo economicista que se concentra en reivindicaciones inmediatistas. La antropología se convertía así en una carrera puente o de tránsito hacia otras más atractivas o rentables. Eso se expresó en el florecimiento de los denominados comités de lucha por el traslado interno, una de las primeras formas de participación que tenían los cachimbos de antropología en la vida estudiantil. Cuando se eliminó la posibilidad de traslado, la antropología se convirtió, a veces, en una carrera por defecto, una forma de pasar lo que los educadores llaman el periodo de moratoria, que prolonga la adolescencia y posterga la necesidad de enfrentar sin ninguna barrera al toro bravo del mercado laboral. A ello contribuye, posiblemente de manera decisiva, una estructura docente y administrativa mayoritariamente reacia al cambio, para usar muy acotadamente una categoría muy antigua. Porque sólo así se explica esta suerte de estabilización en la revolución, que hace que a pesar de la crisis y las disputas internas, los protagonistas seamos una suerte de elenco estable que se alterna en el poder, como en esas batallas rituales entre Hannan y Urim, o aquellas descritas por Edmund Leach entre los pueblos de las montañas de Birmania.
Véanse si no, nombres y edades de autoridades y promedio de edad y sexo de los profesores de las distintas escuelas de nuestra disciplina, abrumadoramente masculina en su estamento profesoral, como muestra de esta estabilidad institucional en la inmovilidad. Frente a esta situación, el estudiantado fluctúa entre la indiferencia mayoritaria y el radicalismo economicista ya mencionado, minoritario pero siempre muy activo, que centra sus luchas fundamentalmente en la gratuidad de los servicios, sin enarbolar banderas de renovación académica trabajadas y viables. ¿Cómo no reconocer que existieron y existen intentos por revertir estas tendencias? ¿Cómo no reconocer las luces y los esfuerzos exitosos en medio de la crisis? Desde intentos personales, solitarios y a contracorriente, como el de Humberto Rodríguez, que se puso el equipo al hombro, como se dice, en los peores momentos de la década de 1980, organizó desde Concitec el primer Congreso de Antropología y contribuyó a que se materializaran los siguientes hasta el día de hoy. También intentos como los congresos de folclore, que parafraseando a Macera cuando se refiere a los antecedentes de la antropología, aparecen en la década de 1980 como la última línea de resistencia de los intelectuales provincianos, desgraciadamente encapsulados, desde mi punto de vista, no solo por indiferencia ajena, sino también por voluntad propia. Otros intentos fueron los diplomas y maestrías de la Universidad Católica. En la década de 1990, la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales. En la presente década, Cholonautas, primer proyecto virtual para la comunidad académica de ciencias sociales en el Perú. Estos dos últimos nacieron con un mandato explícito de contribuir a cerrar las brechas entre universidades privadas y públicas, entre Lima y provincias, y de fortalecer la comunidad peruana de ciencias sociales. La red tuvo más éxito sin embargo, la red tuvo más éxito en repatriar profesionales jóvenes doctorados en el extranjero, de lo cual me alegro inmensamente y muchos de ellos contribuyen hoy en nuestro país. Tuvo más éxito en eso que en acortar la brecha entre las comunidades de Lima y provincias, pues en sus cursos persisten y en sus publicaciones casi se naturalizan las jerarquías existentes. Casi solo publican limeños. Originalmente, el proyecto Cholonautas, del cual fui impulsor en sus inicios, tenía una parte virtual y otra presencial en comunidades locales. Por razones presupuestales, pero también por dificultades muy concretas encontradas en su proyecto presencial, Cholonautas se ha replegado a su componente virtual, desde donde no alcanza la masa crítica para incidir significativamente en la transformación de la comunidad académica de ciencias sociales. Por lo demás, su biblioteca virtual sigue reproduciendo el mismo sesgo. No hay provincianos. En ambos casos no es por mala voluntad, ni por una, entre comillas, naturalización de las diferencias. Es también por responsabilidad de nuestras diferentes comunidades. En el balance de actividades de la red se señalan las dificultades encontradas en relación con esas comunidades: culturas burocráticas, desconfianza, no continuidad en las gestiones, pugnas políticas internas o pugnas de política interna. En muchos casos, los intentos por reducir las brechas entre los fragmentos en los cuales se ha convertido nuestra comunidad favorecieron principalmente soluciones individuales, es decir, son individuos que toman la iniciativa los que se benefician de los diferentes proyectos. Esto no está mal y siempre va a ser así en última instancia. Siempre va a haber individuos más emprendedores que tomen la iniciativa y que aprovechen las oportunidades que se abren. Pero el problema es que no hay suficientes repercusiones institucionales. Peor aún, en ciertos casos, los individuos que se han beneficiado de todos los proyectos que tendían a cerrar las brechas, luego son arrinconados en sus comunidades locales o se incorporan a ellas para reproducir las mismas estructuras de poder local. De esta forma, lo que se constata es la fragmentación de la incipiente comunidad existente previamente. No logramos constituir un campo en el sentido que Bourdieu le da al concepto. En todo caso, su existencia es espasmódica, limitada a eventos como este congreso, pero sin una continuidad que se exprese en revistas, salvo ocasionalmente antropológica, debates, currículos, indicadores de reconocimiento legitimados y compartidos, calificación de universidades, especialidades y profesionales. Así como en el país,
También en la disciplina lo que encontramos son mayores distancias y mayor fragmentación entre los miembros de nuestra comunidad. Las distancias se advierten de manera dramática si se compara la suerte de los egresados de la Católica en San Marcos en los últimos años. Carecemos de datos para las universidades ubicadas fuera de Lima, pero las cifras que comparan a los egresados de Católica y San Marcos y su destino en los posgrados son dramáticos. La inmensa mayoría de egresados de la Católica, no paso los cuadros porque no hay tiempo ya. ¿O está ahí? Ahí están. La inmensa mayoría de estudiantes de la Católica puede hacer su posgrado en el extranjero. En el caso de los egresados de San Marcos es una ínfima minoría, hasta que en la década de 1990 se incrementa grandemente el número de sanmarquinos que también tienen acceso al posgrado, pero es el posgrado de aquí, de la propia Universidad de San Marcos, y si salen fuera es a otros países de América Latina, lo cual no está para nada mal. México, Brasil, Flaxo Ecuador, etcétera, son oportunidades excelentes para desarrollar posgrados, pero lo que está detrás es también las dificultades que tienen los egresados de universidades públicas de Lima y de provincias para leer inglés, lo cual es una grave desventaja en este mundo, nos guste o no, globalizado. De esta forma, nuestra profesión refleja las decisiones del país entre integrados y excluidos, entre globalizados y localizados. No me gustan los términos, pero no he encontrado otros más adecuados. Y ninguno de ellos es peyorativa. Yo creo que con esta fragmentación todos perdemos, integrados, globalizados, al igual que excluidos o localizados. Pero tal vez en nuestra disciplina la situación sea todavía peor que la del país en general, porque en el país en general la emigración es una vía que abarca un abanico socioeconómico y geográfico mucho más amplio, con una mayoría provinciana que incluye incluso algunos pastores de puna que trabajan en las praderas del oeste americano, mientras que la emigración académica se encuentra mucho más acotada, como decía hace un momento, entre otras causas, por el dominio del idioma. Hay un gráfico que tal vez ese que quisiera mostrar. La situación tiene que cambiar porque, de acuerdo a mi experiencia personal y a las opiniones recogidas en entrevistas, lo que encontramos entre los integrados es desconocimiento e indiferencia frente al resto de comunidades académicas locales, como se advierte, por ejemplo, en estas declaraciones. De las escuelas de antropología de provincias, es una cita de un estudiante. De las escuelas de antropología en provincias solo sé que existen, pero no sé nada de ellas, ni de sus profesores, menos de sus alumnos. No los leemos en los cursos, ni son parte de nuestra preocupación académica. Para responderte y para serte bastante sincero, los estudiantes de la Católica no sabemos absolutamente nada de los colegas de provincias y no necesitamos saberlo. Entre los excluidos encontramos frustración, bronca, cito. Muchos antropólogos ricachones de Lima trabajan en las ONGs en provincias como en su chacra. Vienen, nos mandan, nos dicen así, asá, pero muchos luego se van y viene otro y la cosa sigue igual. Y la crisis de nuestra universidad, de nuestras universidades, nada pues, no les importa. Otra cita. A mí me han rechazado de varios trabajos por dos razones: porque era cholo y porque no era ni de Católica ni de San Marcos. Mi apellido me marca, mi rostro peor, y peor aún, ser de la Universidad de Trujillo. Sé que son percepciones, que son subjetivas, pero las percepciones, como sabemos, pesan enormemente. Y hay que admitir también, o no hay que admitir, se constata también que la bronca viene a veces mezclada con el reconocimiento de que ellos están mejor preparados para lanzarse a la piscina. Pero en ambos polos encontramos localismo. Los integrados se consideran los únicos e ignoran al resto.
Los excluidos se consideran los auténticos y denigran al resto. Entre ambos reina la desconfianza. Es lo que más o menos trato de mostrar en ese gráfico. Lo peor es que la frustración de quienes se encuentran en situación profesional desventajosa no se canaliza creativamente para enfrentar la causa principal de su desventaja, que es la mala formación que reciben en la universidad, en sus escuelas, en nuestras escuelas, sino que se dirige con frecuencia hacia las, entre comillas, argollas limeñas. Cito: San Marcos y Católica siempre se la están llevando. Incomoda que estudiantes de esas universidades terminen estando en provincias cuando nosotros también podemos apoyar. Mano de obra, ¿quiénes van a recoger datos? Los de acá. Aquí los estudiantes más humildes, más pobres, son los que más estudian esta carrera, la más fácil, entre comillas, él mismo la pone entre comillas. Están ahí metidos. Termina la cita. Esta orientación de la frustración hacia, entre comillas, las argollas limeñas puede ser un factor, pero definitivamente no es el principal. Mejor reemplazar el término argollas por un término más neutro y propio de las ciencias sociales: redes y poder. Como reflejo del país, pero también por el perfil actual de nuestra propia comunidad académica, las redes más poderosas se encuentran en Lima y dentro de ella en las universidades particulares. Pero incluso si no existieran, si un extraterrestre que no conoce a nadie viniera a evaluar candidatos para un trabajo en algún otro lugar de la galaxia, es probable que escogiera también a los de las redes más poderosas, porque el problema viene desde la formación básica. Por otro lado, y con todo respeto, las argollas existen en mayor o menor medida en las diferentes comunidades que conforman nuestra comunidad antropológica nacional. Y si recordamos el trabajo de Foster sobre el bien limitado, en aquellas con menor capital simbólico, las luchas pueden ser tanto o más encarnizadas por mantener espacios de poder más reducidos. ¿Cómo negar que existen posibilidades para revertir esta situación? Más aún en un contexto internacional y nacional favorable para nuestra disciplina, sobre todo ahora que el más reciente de los reduccionismos economicistas comienza a resquebrajarse. Porque al igual que la teoría de la modernización y que el marxismo ortodoxo, el neoliberalismo jugó todas sus cartas a que la mano invisible del mercado sería la panacea. En un mundo así, la antropología y otras disciplinas que estudian la cultura tenían muy poco oxígeno. Pero si el nuevo motor del desarrollo es la información, entonces las ciencias de la comunicación, la lingüística, y si tomamos en cuenta que toda comunicación se da en un contexto sociocultural, también la antropología y disciplinas afines, tienen un papel importante que jugar en el nuevo escenario. Cito a continuación un artículo mío, No hay país más diverso, donde digo que la globalización tiene además una cara que no es precisamente oculta, pero sí contrapuesta. Conforme se intensifican los lazos globales, se fortalecen también las identidades y las lealtades locales, especialmente aquellas conformadas alrededor de la lengua, la religión, las tradiciones, en otras palabras, alrededor de la cultura y de la historia. De esta forma, cuando la antropología y otras disciplinas de la cultura parecían condenadas a terminar en el baúl de las antigüedades, se reubican en el ojo de la tormenta como herramientas necesarias para entender el mundo en que vivimos y, de ser posible, hacerlo más vivible. El parentesco, uno de los temas centrales de la antropología, resulta ser importante no solo para entender las pequeñas sociedades sin Estado en las selvas o desiertos remotos del planeta, sino también para contribuir a explicar el sorprendente crecimiento de países como Japón, China o Corea. Convertido en análisis de redes de parentesco y paisanaje, sirve para entender las grandes migraciones transnacionales o incluso conflictos como los de Kosovo o crisis como la de los Balcanes, para no mencionar nuevamente las grandes migraciones andinas hacia las ciudades del Perú, o entender o contribuir a entender tal vez el comportamiento de nuestro presidente y su familia extensa. Por otro lado, basta entender el televisor o la radio para ver cómo los conflictos étnicos, sociales, religiosos, lingüísticos, es decir, otra vez histórico-culturales, han reemplazado a los conflictos ideológicos del pequeño siglo XX, como lo llamó Hobsbawm. Esos conflictos étnicos, que hasta hace poco se creían supervivencias arcaicas destinadas a desaparecer con el desarrollo, sea por la vía capitalista o socialista, hoy democratizan regiones,
o, desgraciadamente, desangran no solo países de la periferia como Sudán o Congo, sino que se instalan con fuerza en el corazón mismo de Europa, en Rusia, en la ex Yugoslavia o en la propia España. Y como se sabe, así como el parentesco, la etnicidad es otro de los temas clásicos de la antropología. Y para suerte nuestra, en América Latina, los movimientos étnicos han sido fundamentalmente un factor de democratización y no de violencia. Y si alguna ideología cobra fuerza en los albores de este nuevo siglo, hasta generar lo que se ha denominado fundamentalismos, son las ideologías religiosas, tanto islámica como cristiana, tanto hindú como judía. Según Huntington, si el siglo XX estuvo signado por sangrientos conflictos entre ideologías contrapuestas, el siglo XXI presenciará el choque de civilizaciones, pues las fracturas ideológicas vienen siendo reemplazadas por los clivajes étnico-culturales. El argumento de Huntington es indudablemente unilateral y apocalíptico, pero lo cierto es que en el futuro cercano el mundo enfrenta una disyuntiva crucial: o reconoce, respeta y promueve la diversidad cultural, o trata de reconstruirse en compartimientos estancos homogéneos. Interculturalidad o limpiezas étnicas, ese es el dilema en el terreno de la cultura. O el atrincheramiento en el particularismo, o la creatividad en la mezcla, como afirma Oppenheim. Por cierto, la antropología que queremos, la antropología que practicamos, se ubica pues en el terreno de la interculturalidad y el respeto a la diferencia. Pero no se trata de la simple celebración de una diversidad cultural que, como advierte Zizek, puede resultar funcional a la lógica del capitalismo tardío, transnacional, si no se tiene en cuenta que la aldea global en construcción no tiene la estructura inclusiva y simétrica de las aldeas Bororo estudiadas por Lévi-Strauss, ni propicia la comunión dionisíaca generalizada como la de Asterix el Galo, sino que está marcada por una grotesca desigualdad en la distribución del poder económico, político y simbólico. Ubicado el estudio de la diversidad cultural en este contexto, nuestra disciplina tiene potencialmente relevancia analítica y crítica enorme. Digo solo potencialmente porque depende también de nosotros, depende de los antropólogos que nos hagamos relevantes, que produzcamos los virajes indispensables para ser útiles en este nuevo capítulo de la historia que nos dice que los temas culturales están allí a la orden del día, esperando para que los abordemos con los instrumentos teóricos y metodológicos más adecuados para poder aportar a la comprensión crítica de nuestra realidad. Más aún ahora que la etnografía, nuestra principal herramienta metodológica, se renueva, se complejiza, traspasa las barreras disciplinarias y es adoptada por otras disciplinas e incluso por el marketing. Más aún ahora que los estudiantes están, como ellos mismos dicen, en otra, buscando temas nuevos, desde migraciones transnacionales hasta etnografías del ciberespacio. El peligro, claro, es la dispersión, o que por la forma en que se encaran los temas estos se vuelvan irrelevantes, pues nos faltan planes generales de investigación en las escuelas, o al menos líneas principales de investigación debatidas y definidas en cada escuela que enmarquen esas nuevas inquietudes de los actuales estudiantes. ¿Qué hacer entonces para reembarcarnos en el tren de la disciplina? Para no perder esta, entre comillas, ventana de oportunidad que se abre en el nuevo contexto internacional y nacional. ¿Qué hacer sobre todo para disminuir las brechas entre los fragmentos de nuestro incarril disciplinario? ¿Cómo tender puentes, construir confianzas, recortar distancias? ¿Cómo superar los límites de los intentos renovadores que han existido hasta el momento para potenciarlos y multiplicarlos? Porque considero que lo central de nuestra disciplina es poder disminuir las brechas y reducir las inequidades que tenemos dentro de nosotros mismos. Lo primero es hablar claro y romper mitos, promover debates, cubrir deficiencias básicas, desarrollar programas de acción afirmativa, articular a los peruanistas extranjeros y a los peruanos en el extranjero en cualquier plan de renovación de la disciplina y proceder a un proceso de renovación generacional ordenado y democrático. Comienzo mencionando algunos mitos que varios de ellos han aparecido cuando realizábamos entrevistas con estudiantes. Un primer mito: ellos, refiriéndose a los incluidos,
Sabrán mucha teoría, pero nosotros somos privilegiados porque tenemos el trabajo de campo a la vuelta de la esquina. Tenemos verdaderos laboratorios antropológicos al alcance de la mano. Este mito contiene errores graves. Para comenzar, no debemos hablar de laboratorios en las ciencias humanas por razones éticas que han sido muy poco discutidas en nuestra comunidad académica. Pero además, porque ese mito supone que el enunciado trabajo de campo hay que tomarlo como trabajo en el campo en contraposición a trabajo en la ciudad, y que por consiguiente la antropología sería una disciplina enclaustrada en las zonas rurales. Y no es así. Y no es así, porque la expresión trabajo de campo en sentido estricto campo es sinónimo de terreno, trabajo sobre el terreno que puede ser rural, urbano u hoy incluso virtual. Puede haber un excelente trabajo de campo sobre el ciberespacio o sobre las pandillas urbanas. El propio campus universitario puede ser un buen terreno para el trabajo de campo. Campus. Más bien llama la atención, por ejemplo, que aparte de los trabajos muy iniciales realizados dentro de la Comisión de la Verdad, no existan etnografías históricas sobre el proceso de violencia que asoló universidades como la de Huancayo, Huamanga o la propia San Marcos. Además, en un país con más del 70% de población urbana, ese es un error que enclaustra la antropología en un gueto. Tiene razón Gisela Canepa cuando reclama en un reciente número de la revista Quehacer que solo llaman a los antropólogos cuando suceden incidentes como el linchamiento del alcalde de Ilave en busca de respuestas exotistas. Eso es responsabilidad de los medios, de la opinión pública, pero también de nosotros, antropólogos. O nos llaman cuando miembros de un pueblo amazónico asesinan a madereros que invaden sus tierras. Y nos llaman porque ellos, amazónicos, son un pueblo en estado de aislamiento voluntario. Pero en la playa de Asia, el balneario del kilómetro 98 de la Panamericana Sur, encontramos un pueblo en aislamiento voluntario que logra bastante bien aislarse y vivir bien. Empero, las clases altas son un terreno prácticamente virgen para el estudio antropológico. Otro mito: ellos serán buenos para los libros, pero nosotros somos buenos trabajadores de campo. Es una variante del mito anterior que enfatiza el romanticismo de las primeras décadas de la antropología, pero conforme pasan los años, el que llamé elogio de la mochila puede producir resultados perversos, porque tal afirmación condena a ese nosotros a ser los que recojamos información, materia prima, para quienes realmente producen conocimiento. Esta es una polémica que se remonta hasta los inicios de nuestra disciplina y que también abarca a la antropología a nivel mundial. Las antropologías de los países centrales, especialmente la antropología norteamericana, ignora prácticamente todo aquello que no esté escrito en inglés. No existimos. Ni lo de provincia, ni lo de Lima, ni lo de Católica, ni lo de San Marcos. Peor aún, en caso de ser ciertos los dos mitos ya mencionados, ¿de qué sirve estar cerca de los lugares de campo y tener, digamos, disposiciones naturales para ese trabajo si no sabemos cómo hacerlo? Si no tenemos las herramientas teóricas y metodológicas para diseñar bien ese trabajo de campo, ni dominamos las herramientas etnográficas para llevarlo adelante con éxito, ni conocemos la literatura previa sobre el tema investigado, parte de ella en lengua extranjera que no podemos leer, ni hemos aprendido las técnicas que nos permitan redactar informes académicos de manera adecuada y rápida. Otro mito, y disculpen si me alargo demasiado, falta muy poco. Ellos son posmodernos y por consiguiente reaccionarios. La verdad es que en el Perú no ha habido antropología posmoderna. El adjetivo ha sido adjudicado con frecuencia a quienes trabajan corrientes o autores posteriores a la década de 1980 por los guardianes de la Bella Durmiente que no quieren que nadie la despierte, ni príncipe ni plebeyo, ni hombre ni mujer. Otro mito: el colegio de antropólogos puede ser un instrumento crucial para resolver nuestros problemas laborales. En días recientes han circulado avisos de un colegio que muchos apenas conocemos, lo cual es otra prueba de la fragmentación de nuestra comunidad académica. Estoy de acuerdo con la conformación del colegio, pero centrarnos en su creación sin atacar los problemas de fondo es tomar el rábano por las hojas, poner la carreta delante de los bueyes. Porque el colegio solo podrá ganar legitimidad y ser reconocido por el Estado y por la sociedad si es que la profesión ha logrado el mínimo de desarrollo como campo y como oficio. Cuando podamos reconocer con solvencia, y aquí cito a Sandoval: ¿qué sabes hacer? Etnografías.
¿Cuál es tu especialidad? Metodologías cualitativas. Y tu campo de estudio, la diversidad cultural en sociedades como la nuestra. Porque hoy el porcentaje de quienes al encuentran que lo que aprendieron en la universidad les sirvió de poco es bastante superior al promedio de disciplinas como por ejemplo la medicina. Hablé de romper mitos, hablo también de promover debates. Verde de envidia, leo en estos días el debate entre escritores andinos y criollos, que es también un debate entre limeños y provincianos. El debate se inició en un congreso sobre literatura peruana celebrado en Madrid y continúa en las páginas de Perú 21. Es cierto que se dicen vela verde, que se enredan a veces en minucias, que se van por las ramas, pero por lo menos debaten y se dicen de frente lo que en nuestra profesión se comenta solo en corrillos y pasillos, que tal es posmoderno, que cuál es talibán o dinosaurio. Y al romper el pacto infame de hablar a media voz, entre tanta hojarasca, irán saliendo temas de fondo, ideas interesantes y propuestas renovadoras. Ojalá hubieran debates en nuestra disciplina, en serio y por escrito, en eventos como este, en revistas de papel o virtuales. Sería la primera prueba de que la Bella Durmiente se está desperezando y desflemando. Es necesario inventar y diseñar entre todos, y esta es otra propuesta, programas de acción afirmativa que reviertan las inequidades que nos hacen perder a todos y no solo a quienes están o se perciben en situación de desventaja. Es necesario entonces construir alianzas institucionales como la que ha hecho posible este Congreso histórico entre San Marcos y la Pontificia Universidad Católica. Es necesario compatibilizar currículos, desarrollar investigaciones conjuntas, promover intercambios múltiples. Es necesario cubrir deficiencias básicas en la enseñanza de la antropología que van más allá de las reformas curriculares. Deficiencias que de alguna manera las anteceden o subyacen o en todo caso incrementan las posibilidades de éxito de tales reformas. Me refiero a las siguientes deficiencias. Lectura y escritura especializadas. Sería importante enseñar a leer adecuadamente textos académicos, a escribir exámenes, artículos, tesinas y tesis. Alguna vez lo propuse, pero no tuvo éxito la propuesta. Computación especializada. Sería importante aprender programas como Excel, Atlas T u otros para procesar los datos del trabajo de campo. Inglés. Querrámoslo o no, es la lengua franca en esta primera mitad del siglo XXI. Digo primera mitad porque tal vez en la segunda ya es el chino, y ahí sí vaya uno a aprender chino. Incluso si eres opositor radical del establecimiento, cuanto más estés en contra de la forma en que se da la globalización con hegemonía anglosajona, más deberías aprender inglés. Dice la leyenda que Atahualpa llegó a ganarle a Pizarro en ajedrez. Dice la historia que Manco II comenzó a formar una caballería y secuestró españoles para que le enseñen a sus tropas el manejo de las armas de fuego. Tenían que aprender a utilizar la tecnología del adversario 5 siglos después, en la era de la información. La herramienta principal es la lengua. No podemos dejar de por lo menos leer en inglés. Aquí había puesto entre paréntesis algo que parece un chiste, que tal vez lo es, pero el quechua se está olvidando, el inglés no se quiere aprender, el castellano se utiliza mal, corremos el riesgo de quedarnos mudos como comunidad académica. No es de sorprender que la producción de textos y revistas sea escasa. Otra sugerencia, promover la realización de tesis. El bachillerato automático y la titulación con examen están quebrando la única posibilidad de los estudiantes de desarrollar trabajo de campo a pesar de cualquier deficiencia como parte de su formación universitaria. Las estadísticas son muy preocupantes, desgraciadamente ese cuadro no lo tengo, es terrible. En algunas universidades es 2 tesis por quinquenio, pero sí se puede revertir esa tendencia. Lo hemos hecho en San Marcos durante algunos años, llegando hasta 7 tesis en 2 o 3 años. Otra sugerencia, articular a los peruanos y peruanas que ejercen la antropología en el extranjero y a los peruanistas extranjeros en la renovación de nuestra disciplina. Solo en la sesión Perú de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos que tiene su sede en Estados Unidos, hay 215 inscritos, la mayoría de ellos o peruanos en el extranjero o peruanistas extranjeros. Hay peruanistas y hay una diáspora de antropólogos peruanos en México, Brasil, Europa y Japón.
Tenemos que encontrar formas creativas de involucrarlos en nuestro proceso. Estoy seguro que muchos de ellos están dispuestos a participar, como participaron desde el inicio de nuestra disciplina. Nuestra disciplina se formó con presencia e influencia de antropólogos franceses, alemanes, norteamericanos, mexicanos, etc. Porque nuestra comunidad académica tiene que ser abierta al mundo, con vocación comparativa e interdisciplinaria, dispuesta a quebrar las barreras nacionales para convertirse, cuan pronto mejor, en comunidad de antropólogos andinos, parte importante de la antropología latinoamericana y sureña, entendiendo sur como el sur del planeta. Es indispensable, por último, promover una renovación generacional ordenada y democrática. Este es tal vez el punto más importante. Si no hay una nueva generación de antropólogos que toma la posta, el futuro es bastante dudoso. Por eso yo quiero, antes de dar mis frases finales, rescatar en este panorama tal vez sombrío 3 antropólogos jóvenes que tuve el honor de trabajar con ellos en la... siempre me emociono cuando le recuerdo la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ellos son Mercedes Crisóstomo. Ella es socióloga, pero hizo etnografía. Aprendió con nosotros a hacer etnografía. Socióloga de la Universidad de Huancayo, que hizo la etnografía sobre las bases militares de Manta y Vilca y la violación de mujeres campesinas de manera sistemática, desgraciadamente a cargo de miembros de nuestro ejército. Un trabajo valiente, pionero, ¿no?, que muestra cómo es posible desarrollar en las peores condiciones trabajos realmente innovadores. Otro es Ponciano del Pino, que 20 años después realizó el trabajo de la Comisión de la Verdad sobre Uchurajay. Fue un trabajo profundo, en realidad son 10 años de trabajo de Ponciano del Pino en Uchurajay, que finalmente ha llegado a reconstruir los hechos, sus consecuencias y sus implicancias con una finura realmente y una complejidad realmente asombrosa. Si Mercedes Crisóstomo era de la Universidad del Centro, Ponciano del Pino es de la Universidad de Huamanga. Y otro huamanguino más, antropólogo y artista, retablista para más detalles, Edilberto Jiménez. Acaba de publicar este libro, Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, que se presenta mañana a las 8 de la noche aquí en el... no es aquí, allá en Ciencias Sociales, en el 3er piso de la Facultad de Ciencias Sociales, que es un libro extraordinario porque la propia situación, Oreja de Perro y el río N fueron los sitios donde los pueblos quechua y ayáninca sufrieron de la manera más brutal durante la época de la violencia política. Al enfrentarse con esa violencia, Edilberto Jiménez se ve forzado a romper los marcos de sus 2 pasiones, el arte y la antropología, y pasa del retablo al dibujo, y pasa de la etnografía clásica a lo que ahora se llaman etnografías colaborativas, que son, entre comillas y sin ninguna intención peyorativa, la última moda en la antropología del norte. Florencia Malón, destacadísima antropóloga de la Universidad de Madison, Wisconsin, acaba de publicar un libro junto con una dirigente mapuche de Chile. Marisol de la Cadena, destacadísima antropóloga peruana, está realizando un libro, una etnografía colaborativa con un dirigente campesino de Cusco. Edilberto, posiblemente sin haber leído ni a Florencia ni a Marisol en sus trabajos sobre etnografía colaborativa, lo que hizo fue eso en Chungui, porque hacía estos dibujos en colaboración con los chunguinos, que le iban diciendo: no, así no, cambia esto, muévelo para aquí, cámbialo para allá. Y lo que tenemos es una especie de algo semejante a lo que hizo Huapoma en el siglo XVI. Porque después de la primera parte, que es la etnografía tradicional, viene una mezcla de testimonio en una página y dibujo en el otro. O sea, el modelo retablo también se rompe para Edilberto. El retablo es demasiado lento, requiere otras condiciones, requiere aislamiento, requiere tiempo, y ahí sobre el terreno, en esa suerte de antropología
de guerra, así como hay hospitales de guerra. Lo que hicimos en la Comisión de la Verdad pues eran antropologías de urgencia, de emergencia. Gilberto tiene que saltar del retablo al dibujo, y lo que tenemos es realmente un libro